y dominados por el hombre como ciudades y agroecosistemas. Así que a la señora Olga, por favor. Tengo que salir detrás. Gracias. Ajá. Buenas tardes. ¿Se escucha bien o no? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo hoy día les voy a... Bueno, yo puedo ser como un poco bicho raro acá. Efectivamente soy ecóloga, hice un doctorado en ecología y hay una diferencia, al menos en inglés, ¿cierto? Que se habla de environmentalism y... Yo soy ecóloga, no ecologista. Entonces, lo que quiero mencionar hoy día con eso, sin hacer ningún juicio, que lo que yo les hablo hoy día tiene que ver con la evidencia científica que tenemos, no es mi opinión, ¿ya? Cuando yo les diga que es mi opinión, les voy a contar que es mi opinión, ¿ya? Bueno, estuvieron súper interesantes las charlas, muchas gracias. Está súper interesante el evento en general. Así que, bueno, me pidieron que les hablara de cambio climático, pero yo tengo que hablarle un poquitito más que de cambio climático. Porque lo que quiero que entiendan de esta charla es que el cambio climático no viene solo. Y bueno, y efectivamente llegó para quedarse. Así que espero que les pueda ayudar un poco a ver, veamos cuáles podrían ser eventuales soluciones o qué podemos hacer para esta nueva situación. A mí me gusta mucho esta foto satelital, que es nuestro planeta Tierra, nuestra única casa, y lo que más quiero que como que recuerden durante la charla es que lo que estamos viendo acá es un sistema. Es un sistema, eso significa que tiene muchas partes que están interactuando y cuando una interactúa con otra se generan ciertos efectos y a su vez esos efectos generan otros efectos en otros elementos. Por lo tanto, cuando yo modifico algo, se modifica todo el resto, ¿ya? Y eso va a ser bien importante para lo que vamos a hablar. Bueno, aparte, ¿no?, de que en el fondo aquí es como bien obvio cuando uno ve estas masas gigantes y lo que significa el clima, que es como mucho más que lo que nosotros percibimos todos los días, sino que en el fondo estos motores, aquí hay una interacción súper fuerte entre lo que es como abiótico, lo que no vive, ¿cierto?, con lo vivo. Y entonces me voy a referir a lo vivo como la biosfera. No sé si estoy seguro que me voy a caer con esta máquina acá. Bueno, es que no sé que ustedes no ven los gráficos, por eso estoy como urgida. ¿Me pongo abajo mejor o no? ¿No? Ya. Bueno, no, me pongo acá, ya, ok. Me siento. Bueno, lo que podemos ver aquí, estuve buscando una figura actual sobre cómo vemos que la temperatura ha aumentado durante el tiempo. Y fue bien interesante no encontrar ninguna que me costara. Por ejemplo, el IPCC, ¿cierto?, que es este panel que habla sobre el cambio climático, ya no pone la clásica figura porque ya la red que te conocemos. Es como una serie de problemas que tenemos en la sociedad y que ya estamos aburridos de escuchar, ¿cierto? Por ejemplo, la brecha de género, ya queremos saber qué es lo que hacemos para esas cosas, ¿cierto? Lo mismo con el cambio climático. Así que, pero encontré una figura que es de un observatorio en la Universidad de Berkeley y que sí nos muestra este patrón. Pero les quiero comentar que esto es una figura que nos muestra los promedios de todos los junios de todos los años. No alcanzo, ya se me olvidó desde cuándo es, pero ustedes ven mejor que yo porque que no se ve bien en la pantalla. ¿Del 90? No, yo creo que es como el 80. Sí, ¿ya? Pero de los últimos X cantidad de años, los promedios de junio en el hemisferio norte. Y es bien clarito, ¿cierto? ¿Y por qué está hecho así? Porque en el fondo decimos siempre, no sé, el junio que acaba de pasar es el junio más cálido de la historia. Pero resulta que todos los años estamos teniendo el mes más cálido de la historia. Y eso se ve súper bien aquí en este gráfico, ¿ya? Y abajo lo que nos muestra es una cosa que se ocupa harto en climatología, que es la anomalía. En vez de que yo muestre como el valor absoluto de la temperatura, yo digo cuánto se desvía del promedio. Entonces, donde ustedes ven esos puntos rojos son las desviaciones en aumento, ¿cierto?, de la temperatura. Entonces podemos ver también que no en todas partes se ve, digamos, que hay un panorama generalizado, digamos, claro, pero que no en todos los lugares se calienta igual o aumenta la temperatura. Y aquí lo que le quiero mostrar en estos gráficos medios complicados, que son del informe del IPCC, es que cuando uno mira digamos, los factores que involucran que aumente o no la temperatura en el tiempo y cuáles son las proyecciones en relación a lo que hagamos, hay dos mensajes importantes acá. Si que nosotros implementamos todas las políticas públicas que hoy día existen para disminuir la temperatura,
y nos va súper bien y las implementamos todas, vamos a estar como en esa línea roja, pero nos moveríamos entre lo rojo. Si lo hacemos súper extra mega bien, disminuiría y si no, aumentaría. Pero el promedio es esta línea roja. Con esto quiero decirles que aunque le pongamos todo el pino, lo mejor que nos puede pasar es detenernos en donde estamos. Y con esto no quiero como causar pánico, sino que un poco como se habló antes, tenemos que asumir de una vez por todas que esto es lo que hay. ¿Por qué? Y esto ha sido opinión mía. ¿Por qué? Porque si no asumimos que esto es lo que hay, no vamos a encontrar soluciones reales. Y nos vamos a seguir quedando en el bla bla. ¿Ya? Lo que más importa ahora no es solo cuando uno le dice, cuando yo soy profesora también, o fui profesora de climatología, y tengo que dar esta charla en varios lugares, y lo que más, claro, cuesta a la gente poder entender que si yo les digo, oye, mire, ya tenemos 1,5 grados más de temperatura promedio. Los promedios esconden muchos datos y esconden mucha percepción. Entonces, una forma de entender bien qué es lo que sucede con el cambio climático y que lo estamos viviendo, de hecho, estos días, es que lo que sabemos es que no solo aumentan las temperaturas, sino que además aumentan los eventos climáticos extremos. Entonces, eventos que teníamos antes cada 1000 años, por ejemplo, ahora los estamos teniendo cada 10 años. Lo que estamos viendo hoy día, por ejemplo, tiene que ver con el fenómeno del Niño, que más o menos funciona cada 7 años, pero ahora ya lo vimos el año pasado también un poco, entonces ya como que no sabemos tan bien, aquí voy a avanzar con eso, es que sí el fenómeno del Niño no. Entonces, todo esto se está mezclando. ¿Ya? Pero un mensaje muy importante es que los eventos climáticos extremos ahora llegaron para quedarse. Aquí tenemos 2 ejemplos, ¿cierto? Que además son súper extremos. Tenemos ¿cierto? Los incendios y también tenemos las inundaciones de estos días. Y en Magallanes, uno de los lugares, de hecho, hay un estudio bien interesante del CR2, que es el Centro de Resiliencia para el Clima, que es un centro muy prestigioso en Chile, que estudia el tema de cambio climático hace mucho rato, que en Magallanes en particular las personas perciben y entienden muy bien lo que es el cambio climático. Una de las regiones en donde las personas entienden mejor qué es lo que ocurre en el cambio climático. Y eso yo lo leí antes de, no les da la lata a ustedes, ya, porque ustedes saben bastante. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de lo que está ocurriendo ahora. Y a mí la primera vez que me mostraron Rodrigo, el maestro, me mostró esta foto, que no sé si la sacó él o se la mandó a alguno de ustedes, lo encuentro desgarradora, la de la oveja. Y eso es algo que, porque se fijan que en el fondo no estamos hablando solo del aumento de temperatura, estamos hablando erosión, ¿cierto?, que se genera porque cambia el sistema, y entonces ahí tenemos un daño, entonces no es directo del cambio de temperatura. Entonces acuérdense de vuelta como del planeta este que les mostraba que están todas las variables relacionadas. Ya. Y entonces estuve leyendo unos papers sobre Magallanes. Tengo una amiga que es glacióloga y que trabaja acá, así que me ayudó y me orientó. Este de aquí, este gráfico lo que nos muestra es la variación puse los años, la variación en la cantidad, la superficie que tiene nieve desde el año 2000 hasta el 2016. Este paper se publicó en el 2018, junto con algunos índices que son los índices clásicos, digamos, de anomalías climáticas que ocurren más allá del cambio climático antropogénico. El Niño, por ejemplo, este es el índice de oscilación sur, etc. ¿Ya? Entonces, estas son variabilidad natural, ¿ya? Que ocurre siempre, que siempre ha existido en el clima. Y entonces lo que yo puedo ver aquí es esta rayita aquí, que muestra la tendencia de la raya azul, ¿cierto?, que nos muestra que hay una tendencia a la baja en la superficie de nieve. Entonces no es que ustedes lo perciban. Aquí está la muestra, ¿ya?, en kilómetros cuadrados. Ahora, ese mismo paper también muestra otras 2 cosas interesantes que tienen que ver con la temperatura entre el 58 y el 2016. Y este es el valor de la temperatura durante las precipitaciones, y luego el segundo gráfico me muestra el número, la temperatura, los números de días donde durante la precipitación cuando la temperatura es menor a 2 grados. Y básicamente lo que nos está mostrando de vuelta es que mientras ocurre precipitación, sea nieve o lluvia en general, vemos que al mismo tiempo hay una temperatura súper alta. Y eso que nos dice entonces que obviamente a lo más eso se va a transformar en agua y no en nieve.
y que los días han disminuido, los días que tienen, que durante la precipitación tienen menor a 2 grados, han disminuido también. Esto es una serie de tiempo que no necesariamente es muy grande, como nos dijeron hace un rato, los patrones climáticos se notan claros cuando uno ve series climáticas súper grandes, ¿ya? Entonces, pero esto es significativo estadísticamente, aunque no vean así como la bajada. Ya, entonces, ante este panorama, y también aquí lo que nos convoca también tiene que ver con el tema del hidrógeno verde, ¿cierto? Y la descarbonización, está claro que tiene que ver, ¿cierto?, con la energía, digamos, porque nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, sí, efectivamente hemos, emitido un montón de gases invernaderos durante un montón de tiempo. Está requete probado que lo que estamos viendo hoy en día, la rapidez con lo que el clima ha cambiado, tiene que ver con lo que nosotros hacemos, con el ser humano. Ya no hay duda sobre eso. Pero me gustaría mostrarles aquí que también la agricultura, digamos, en general, también, y el cambio de uso de suelo, tiene algo que ver con el cambio climático. Yo trabajo con agricultores hace 15 años, principalmente en los agricultores que hacen vitivinicultura, ¿ya? Así que no quiero que sientan que yo les estoy diciendo así como, lo que ustedes hacen. No, ya no estoy en esa parada. Trabajo con ellos hace mucho tiempo y lo que intento es que salgamos adelante y busquemos soluciones. ¿Ya? Entonces, tenemos un rol importante y por eso que estamos hablando de hidrógeno verde, ¿cierto?, en Magallanes. Ese es un tema que se habla cada rato. Es algo que necesitamos. Pero es súper importante, porque cuando hablamos de cambio climático, si lo vemos de manera aislada, también podemos entrar en esto que se critica, que se llama la visión de túnel de carbono, donde nos fijamos solamente en el problema del cambio climático asociado al carbono, a la emisión de carbono. Por lo tanto, ahí uno dice, súper fácil, dice, ya, ok, cambiemos, por ejemplo, la matriz energética, con eso estamos listos. Pero eso no es suficiente. Aquí hay un dibujito que dice, ¿cierto?, como que yo estoy mirando el carbono y estoy dejando de mirar todas las otras cosas que ocurren alrededor. La eutrofización, el ciclo del agua, ¿cierto? Hay una serie de cosas que ya les voy a explicar por qué son tan importantes. Ahora, como hizo China muchos años atrás, yo puedo decir, bueno, yo no hice esto, nosotros no lo hicimos. La cantidad de gases invernaderos que tenemos en la atmósfera no la emitimos nosotros en Chile. Entonces yo podría decir, bueno, ¿por qué vamos, o sea digamos, ¿qué voy a hacer yo? O sea, pero les quería mencionar una cosa que es bien importante sobre el ciclo del carbono, que ustedes saben, pero vamos aquí a hacer una vuelta al colegio media rápida. La fijación del carbono, si yo quiero sacar el carbono de la atmósfera, en el fondo las plantas hacen fotosíntesis y no hacen la paleteada, ¿cierto?, de agarrar ese carbono y fijarlo en su estructura. Y sacan carbono de la atmósfera. ¿Ya? Ahora, da lo mismo si la planta está en Magallanes o está en el trópico, porque el ciclo del carbono es global, ¿cierto? O sea, si yo emito aquí, o por ejemplo, si emiten en el hemisferio norte, que fue lo que ocurrió, ¿cierto?, de que en el fondo se emitió un montón, desde hace 100 años, un montón de gases de invernadero, bueno, ¿quién está pagando el pato? Todos. Pues. Aquí estamos igual de mal, aunque no hayamos emitido nada. Con esto lo que quiero explicar de vuelta es que el ciclo del carbono es, a ver si funciona. ¿Me puedes dar el clic ahí si es que funciona este video viejo? Eso. Lo que está ocurriendo es que la Tierra como que respira como al unísono, ¿ya? Con un énfasis en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, y lo que estamos viendo acá es la productividad primaria neta, ¿cierto? Hablamos de NDVI, creo que alguien lo mencionó en algún momento, pero básicamente todo el carbono que se fija, ¿cierto?, se está fijando en un lado, después hay el énfasis en el otro hemisferio, pero está dando vuelta completamente. Por lo tanto, lo que hagamos acá tiene efecto en el ciclo global del carbono, lo que hagamos y lo que dejemos de hacer, ¿ya? Pero obviamente va a tener un impacto súper local también en general, ¿ya? Tenemos entonces este problema, que es la crisis climática, pero también tenemos un problema que tiene que ver con la crisis de la biodiversidad. Y aquí biodiversidad vamos a referir como, porque el concepto de biodiversidad igual es complejo, ¿eh? Pero aquí me voy a referir al número de especies, ¿ya? Como en el fondo, como aquí parece, por eso les puse este bonito. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el sistema funciona, como por ejemplo yo mostré ahí una cierta planta haciendo fotosíntesis, entonces yo obtengo beneficios del sistema, del ecosistema, ¿ya? Pero para eso, para que yo pueda obtener esos beneficios, que le llamamos servicio ecosistémico, o los beneficios que la naturaleza, o sea, perdón, que el ser humano recibe de la naturaleza, el ecosistema tiene que estar saludable.
Entonces, la naturaleza, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que les voy a contar al tiro son base del bienestar humano y de la economía. Aquí tenemos varios servicios ecosistémicos mencionados. Por ejemplo, el ciclo de nutrientes. Nosotros no hacemos la pega al ciclo de nutrientes. La hacen montones de bacterias, hongos, microorganismos en general. Nosotros sabemos que podemos echar fertilizantes, pero llega un momento en que ya por más que echemos no va a pasar nada, o bien que podemos generar algunos problemillas, ¿cierto? El agua que tomamos muchas veces viene o de glaciares o de cuencas de bosque nativos, ¿cierto? Y eso es un servicio ecosistémico. O la belleza que vemos, por ejemplo, cuando cruzamos el transbordador y vemos estas toninas maravillosas, y las toninas, ¿cómo se llaman las que tienen dos colores? Overa. Eso no solo yo digo, ay, qué bonito, ya la tonina come, no sé, un cardumen, sino que además a mí me genera, ¿cierto?, algo. Eso es un servicio ecosistémico también, que tiene que ver con la belleza, con la espiritualidad o con la recreación. Si yo dejo de percibir todos estos servicios ecosistémicos, imagínense cómo estamos más encima en el contexto del cambio climático, que ya estamos estresados y además si yo no obtengo esos beneficios, peor. Y por eso que el cambio climático no puede verse separado de la crisis de la biodiversidad. Si yo pierdo el funcionamiento del sistema, voy a estar menos preparada para adaptarme al cambio climático. Aquí tenemos 3 ejemplos, ¿cierto? El de la lana, por ejemplo, que así podría ser fibra vegetal, ¿cierto?, para los tejidos, etcétera, es un ejemplo. Las verduras que comemos todos los días. Y también hay una serie de servicios ecosistémicos que hoy día no hemos descubierto bien. Y esto es un salar en el norte, en donde hay un montón de potencial biotecnológico que no conocemos. Entonces, aquí hay un tema pendiente. Muchas veces acá también no sabemos exactamente bien qué es lo que hay. Entonces, tenemos que también pensar las decisiones, pensarlas. No estoy diciendo no tomar decisiones aquello de eso, sino pensarlas como diciendo, mira, esto también podría estar ocurriendo acá o esto podría tener una oportunidad que no voy a ver. Todo esto se llama capital natural también, que es un término que se usa para poder entender, digamos, no la biodiversidad como algo solamente lindo, sino que para entender cuánto vale. Y esto no lo he pensado yo, esto es el World Economic Forum, que ha valorado lo que tenemos en trillones de dólares. ¿Ya? Entonces, es la base de la economía de muchos países, es la base de economía claramente de acá también, esta naturaleza. Ya, ¿cuál es el problema? Y aquí quiero graficarlo un poquito mejor. Ya, cuando tenemos cambio climático, ¿cierto?, va a haber un cambio en el régimen de temperaturas y de precipitaciones. Eso va a hacer que cambie la distribución de especies. Especies que hacían tal o cual pega, en el fondo van a dejar de hacerla o van a estar en otra región. Esto que escuchamos harto, de que en el fondo tenemos muchas oportunidades en el cambio climático, sí, hay algunas, pero no todo es oportunidad. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, a medida que el cambio climático actúa y va generando un cambio en la distribución de especies, yo empiezo, por ejemplo, si además tengo pérdida de bosque, voy a tener menos superficie de captura de CO2 y así sucesivamente puedo perder o disminuir, ¿cierto?, el ciclaje de nutrientes o el control natural de peste, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese es como un poco como el feedback que ocurre de por qué estas cosas están tan relacionadas. Por lo tanto, no siempre, sobre todo en la agricultura, no siempre es oportunidad, porque yo tengo que entender que si yo tengo una producción, esa producción también depende del sistema en el que está inserto. Y eso no es algo que nosotros podemos llegar y mover. ¿Ya? Ahora, yo puedo moverme, pero tenemos que tener claro que hay que estudiar también lo que está al lado, porque yo puedo dejar de percibir ciertos beneficios. Un ejemplo es la polinización, que está súper bien estudiada. La polinización, se ha calculado que alrededor del 60% de entre el 40 y el 60% de la polinización que yo percibo con mi actividad apícola, es decir, con la apis mellifera, alrededor de un 40 o 60 está subvencionado, ¿cierto?, o subsidiado por polinizadores nativos. ¿Ya? Entonces, en verdad que si yo me muevo y digo, yo muevo el negocio, no necesariamente voy a tener el mismo rendimiento. Entonces, quedó claro que tenemos que tener una integridad del ecosistema para poder obtener estos beneficios, sobre todo en el contexto del cambio climático. Y para eso necesitamos incrementar, entonces esta es como un poco la propuesta, incrementar la resiliencia del sistema, no la resistencia, no es que tengamos que resistir
a lo que está pasando, todo lo contrario. Necesitamos asumirlo y en el fondo generar sistemas resilientes. Y voy a explicar al tiro qué es lo que significa. Voy a usar el término resiliencia ecológica, que básicamente es parecido a lo que la mayoría de las personas entiende, que dice se define como la capacidad de un sistema de sufrir perturbaciones, o sea, un shock, pero reorganizarse de modo que siga manteniendo esencialmente la misma función. Para reorganizarse un sistema, entonces aprende, cambia, ¿cierto? Pero mantiene la misma función. Y el resto es como más o menos dice lo mismo. Es decir, nosotros tenemos que modificar nuestro sistema para hacerlo resiliente al cambio climático que llegó para quedarse. Y para entenderlo, lo voy a llevar un segundo a una ciudad en Estados Unidos. Cuando yo quiero, uno de los eventos climáticos extremos, ¿cierto?, es las inundaciones, ¿correcto? ¿Cierto? Se nos inundan las ciudades. Una solución que hemos generado, ¿cierto?, es de la infraestructura aérea, son estos grandes colectores de aguas lluvias, que son de cemento, ¿cierto? Ya, perfecto. Esas son soluciones súper buenas, son muy eficaces. Son soluciones, le llamamos como ingenieriles, ¿cierto? Y tiene un solo propósito, que es el de colectar el agua. Tienen una muy baja probabilidad de fallo porque están hechas con ese propósito para poder capturar el agua. Y también son una infraestructura que es bastante antigua, en algunos lugares es antigua y es un poco como tiesa, por decirlo así. O sea, como que es difícil de adaptar, es muy cara para llegar y adaptarla. Y este otro ejemplo, que en Chile tenemos, por ejemplo, acá, los humedales urbanos, o en Valdivia, o etcétera, pero aquí esto está hecho en Estados Unidos, en la ciudad de Phoenix, que tienen unos calores atroces, y esto es una infraestructura verde, ¿ya? Este es un parque, es una solución basada en la naturaleza, como decimos, tiene varios propósitos, se aprovechan los recursos naturales y casi cuando falla seguido. Es decir, se inunda bien seguido, pero las consecuencias son poquitas. ¿Por qué? Porque en el fondo eso es un parque, y cuando llueve se inunda el parque, pero en el fondo no se inunda nada más, y bueno, a lo más no podemos ir a disfrutar el parque, ¿ya? Hasta que se vuelve a... Y esto es una solución más resiliente, porque es plástica, porque se adapta, ¿cierto? Ahora ustedes me podrían, bueno, y lo otro importante es que, bueno, esta infraestructura, no sé, pues como les decía ahí, si vemos estos servicios ecosistémicos, estos beneficios que recibimos, ese es solamente la captura de agua, mientras que tenemos regulación climática, cierto valor educacional, o sea, es multipropósito, multibeneficio. Ahora ustedes me pueden decir, ya, pero súper lindo y quizás no es tan bueno para capturar el agua y puede que sea medio caro, medio complejo. Como me queda poco tiempo aquí, básicamente, y después van a tener esto, básicamente aquí hay ejemplos de estructuras verdes y estructuras más ingenieriles, pero el resumen es este. Hay muchas soluciones que son ingenieriles, que son súper eficientes, ¿cierto? Pero además bien caras, y están en esa esquina de ahí. Y hay otras que son basadas en los ecosistemas, que son, por ejemplo, humedales, para el caso de las inundaciones. Y son bastante buenas y bien baratas. Pero hay un grupo que se llama soluciones híbridas, que está acá al medio, que sería un poco lo que, por ejemplo, un humedal que esté conectado a un colector de aguas lluvias. Eso se usa harto en Valdivia, ¿cierto? Entonces, que pongo algo ingenieril con una solución basada en la naturaleza. Y entonces aquí puedo ver que estas soluciones en general son súper efectivas, o sea, están dentro del rango de efectividad de una ingenieril y que son mucho más baratas. El costo disminuye hacia allá. Ya, volviendo a las estepas, ¿cierto? Aquí a Magallanes, lo que podemos ver es que es parecido. Son los mismos tipos de gráficos y aquí tenemos diferentes servicios ecosistémicos y acá arriba dice agricultura, es decir, como el rendimiento del cultivo que yo tenga o de mi producción. Y aquí hay, no sé, calidad de agua, almacenamiento de carbono, una serie de otros servicios ecosistémicos. Por supuesto que cuando yo voy a un sistema prístino, tengo muchos de esos beneficios, pero no tengo nada de producción, porque es un ecosistema prístino, ¿cierto? Si tengo un manejo súper extra mega intensivo, tengo un alto rendimiento, por lo menos en un tiempo, ¿cierto? Y un poquitito o algo, ¿cierto?, de los otros servicios ecosistémicos. Pero cuando tengo sistemas mixtos, y a propósito pongo una oveja y un guanaco atrás, ¿cierto?, un sistema en donde ambos conviven, que yo he visto que eso se da muchísimo por acá, yo puedo tener igual un buen rendimiento,
tiene un pelito menos que ese intensivo y muchos otros beneficios. Este sistema es el sistema resiliente, en donde yo no tengo solamente una función. Este es el sistema que se adapta en el tiempo, donde yo tengo múltiples funciones y en el fondo manejo cada una de esas, sé que es lo que existe. Entonces, cómo manejemos el ganado también va a tener ¿cierto? Como cómo manejamos nuestro predio y qué decidamos hacer con nuestro predio en vista de lo que está ocurriendo, también es algo que hay que, digamos, que determina cómo yo me voy a adaptar al cambio climático. ¿Y es posible abordar la crisis climática? Yo pongo esta foto porque es como así como la cara de la crisis climática. Pero lo encuentro bien terrible la que yo les mostré de la oveja acá. Bueno, y este sí es mi opinión, y siempre lo digo en todas las charlas que doy en todos lados. Para poder abordar la crisis climática, lo primero que tenemos que hacer es el desafío más grande, que es sentarnos a conversar y conciliar alguna mirada, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que yo sí propongo? Es que usualmente nosotros nos ponen entre, ¿cierto? Hemos crecido pensando que hay dos extremos, y aquí se concentra el discurso público. La conservación por ese lado, ¿cierto? Esta tortuga en peligro de extinción, y la producción intensiva por este. Dos extremos, ¿cierto? O podría ser, ¿cierto?, la conservación absoluta de Magallanes, ¿cierto?, y la producción intensiva de oveja. Así nunca vamos a llegar a ningún lado. Y este es el mundo perfecto para las personas, los sistemas o los grupos que no quieren encontrar ninguna solución. Y esto lo vemos en la agricultura, en lo que se da en algunas conversaciones con respecto de cómo va a crecer la industria del hidrógeno verde acá, en Magallanes o en Antofagasta. Y hay una serie de cosas que nunca logramos solucionar y que nunca le ponemos como el sombrero, es decir, ya, bueno, sentémonos a resolverlo, porque esto es lo que estamos pensando cada uno en cada lado. ¿Ya? Entonces, esta mirada hay que modificarla, porque si no, no vamos a encontrar soluciones al cambio climático, que es lo que como que nos está apretando más ahora, porque siempre va a involucrar el tema de la biodiversidad. Y ese es un tema que en el fondo todavía no tratamos tanto. Y yo llevo tratándolo varios años en la universidad, que cuando decían, ¿cierto?, hace 20 años pasaba, no sé qué, el tema del cambio climático en el ámbito académico se sabe hace por lo menos 30 o 40 años. Y no quiero decir, oye, ¿cómo ustedes no sabían? O sea, tengo que hacer un mea culpa. Nosotros tenemos que hacerlo también. Porque lo requete sabíamos hace mucho rato. Y ahora yo como que les estoy diciendo esto, bueno, el cambio climático ya lo conocen, pero en el fondo ahora tenemos que mirar también el lugar en donde estamos desde el punto de vista de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para buscar una solución que acomode a todos y todas los actores y que sea una conversación sincera con los datos sobre la mesa, no con sensaciones, con etcétera, pensamientos. Y eso quería decirles, pero quiero que quede así un par de ideas, ¿cierto? Que nuestro planeta es nuestra única casa, es un sistema y todo está correlacionado. Luego, que no podemos mirar el planeta desde afuera. Nosotros somos parte de ese sistema y estamos intrínsecamente, digamos, conjunto con la naturaleza, porque dependemos de ella, nosotros somos naturaleza. Que la disponibilidad de los beneficios, ¿cierto?, van a depender de lo que nosotros hagamos con nuestro ecosistema y que tenemos que evitar estas posiciones extremas, tenemos que incentivar la colaboración interdisciplinaria y también que tenemos que abordar la complejidad del cambio climático junto con el tema de la biodiversidad. Y ahora sí me voy a parar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias. Asiento, yo creo que aquí en el fondo vamos a seguir con las preguntas ahora. Y antes de hacer la ronda de preguntas, recordarle que mañana hay una comida, que es la comida de las jornadas ganaderas en la noche, así que están vendiendo las entradas. Y bueno, la idea es que en el fondo participemos, para que sea una instancia en el fondo de encuentro y de compartir. Así que no nos olvidemos. Ya. Vamos con las preguntas entonces para la señora Olga. No sé, por aquí levantaron la mano. ¿Tú le pasas? Ah, ya. ¿Ahí sí? Hola. Un amigo gerente de una empresa forestal una vez hizo una charla y decía que el bosque
el bosque nativo de Magallanes, si tú no lo explotas, es un bosque carbono neutral. Si tú ese bosque lo manejas bien y transformas en una mesa, esa mesa es carbono cautivo. Ya me quedó dando vuelta ese tema. En la pradera, si yo crío animales rumiantes, pero criados a pasto, solamente a pasto, de una forma con cargas adecuadas, en el mejor escenario. Eso también es carbono neutral si yo estoy extrayendo esos nutrientes o esa hierba. Después para producir nueva hierba va a haber fotosíntesis. ¿Va a ser tan así? No. Hay una diferencia con el animal criado a pasto versus tener un feedlot con granos. ¿Cuál es la mirada al respecto de eso? Sí. Siempre hay dudas. Sí. Sí, muchas gracias por la pregunta, que es bien difícil. De hecho, lo que tampoco es carbono neutral en lo que comentó su amigo, ¿ya? En el sentido siguiente, la mayor parte del carbono está en el suelo, ¿ya? Y como es tan difícil contabilizarlo, porque hay que hacer una pega gigantesca, porque hay que saber también cuánto tienen las raíces de carbono fijado, etcétera, desconocemos el presupuesto, ¿ya? El pool de capital natural, de hecho, como un presupuesto financiero. Lo desconocemos, por lo tanto, todo el resto se ha hecho con ecuaciones alométricas, ¿cierto?, para saber cuánto crece por cada una de las tasas fijadas, etcétera. Y entonces también está la discusión, al tiro voy a contestar la pregunta, pero también está la discusión de cuánto es lo fijado y cuál es la tasa con la cual se está fijando, es decir, por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, una plantación forestal obviamente va a fijar, en una tasa de tiempo fija más carbono, ¿cierto?, que un bosque nativo, de ahí viene este tema. Pero yo tengo que ver el ciclo de vida completo de esa madera. Y, por ejemplo, nosotros tenemos, con una colega, tenemos una paper que publicamos en una revista bien importante, en donde mostramos que seguimos el ciclo digamos, de vida. Entonces, un papel o una mesa, ¿cierto?, al final esos productos vuelven a la atmósfera en un promedio de 5 años. ¿Ya? Ese carbono, por lo tanto, no es tan carbono neutral, ¿se fijan? La mesa de mi abuela tiene 100 años. Bueno, pero en la mayoría de los productos, por ejemplo, sí, la de mi abuela también, yo tengo todas las cosas heredadas de mi familia. Ya, pero por lo que quiero decir, estamos hablando a nivel industrial. Entonces, no está tan claro, ¿ya? Ahora, obviamente que las ovejas después defecan, ¿cierto? Y ahí hay una pérdida, ahí vuelve a la atmósfera también. Entonces, mucho tiene que ver con los ciclos de vida. Yo personalmente pienso que entramparnos en saber si es que una producción es carbono neutral o no, está bien, ¿cierto? Pero si no tengo todos los antecedentes, yo usualmente trato como de no entrar mucho ahí. Por acá, sí, al fondo y aquí José Manuel. Hola, muchas gracias por la presentación. Creo que fue bastante interesante para todos acá. Creo que estoy muy cerca del... quería hacer un comentario y quizás entrar en discusión un poco con la frase que pusiste ahí enfrente de los monitores, que era incrementar la resiliencia en vez de la resistencia. Al menos en nuestro sistema ganadero hay sistemas que no son tan resilientes. Entonces, como tú podrás ver en la foto, los coironales son sectores muy secos y difícilmente un coironal degradado va a poder ser resiliente. Es difícil que llegue a un estado original. Entonces, como línea de investigación, igual nosotros estamos tratando de buscar los manejos necesarios para incrementar la resistencia. Eso en busca de la estabilidad en vez de la resiliencia, porque... ¿Pero la resistencia de qué? De sobrevivir las plantas a través del periodo seco. Ya, pero que la planta en el fondo sobreviva. Sí, pero eso es mantener la función. Claro, buscando la función o la estabilidad del ecosistema. Obviamente, si se mantiene la funcionalidad del ecosistema, la resiliencia y la resistencia del sistema va a funcionar. Me gustaría saber tu opinión con respecto a esa aproximación que quizá un poco distinta a lo que tú propusiste, pero eso, lo encontré muy interesante por lo demás. Ya, qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque en el fondo quizás hay algo que no se entendió bien. Que justamente lo que propone como marco teórico, lo que hablé hoy día, no es no tocar nada. En ningún caso es eso, ¿ya? Todo lo contrario.
son sistemas que son manejados y los podemos manejar para que sean más resilientes. Lo que sí quise hacer el punto es que por un lado está nuestro manejo, o sea, puede haber un sistema en donde para que sea resiliente esa pradera yo necesite manejarla y eventualmente, por ejemplo, fertilizarla, dado que el Estado quizás, no sé, por el pasto no está creciendo suficiente, qué sé yo, haya que fertilizarla al mismo tiempo de incluir algunos elementos más desde la naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo en el fondo no fertilizarlo, pero por ejemplo tener ciertos pastos, ciertos lugares con pasto, ciertos, qué sé yo, especializados para la oveja, pero manteniendo el pasto en otros lugares donde haya en el fondo estos coironales. Ya, de hecho, o sea, volver como a los sistemas de referencia, cuando hablamos así como volver a lo que había antes, no tiene mucho sentido, y esto no es muy políticamente correcto, quizás si lo digo, pero es que el clima ya cambió. Entonces, como que volver al estado cero, que era el original, si bien es algo súper lindo, digamos, que quisiésemos desear, no va a ser resiliente. Porque ya la temperatura y la precipitación no es la misma. De hecho, todo un temazo para cuando uno tiene que hacer restauración ecológica, porque yo podría decir, oye, bueno, no sé, en Valdivia no puedo plantar olivillos, porque el olivillo se ve más, qué sé yo, aproblemado con la temperatura que otro. Entonces, dele. O sea, hay que, digamos, la invitación es, sobre todo, a tratar de conocer mejor el predio y buscar la mejor solución para que las cosas convivan. En ningún caso estoy planteando no tocar. Sí, uno puede dejar espacios no tocados para que en el fondo haya colonización de otras especies ahí. O sea, esta idea de tener como estos parches donde ocurre, ¿cierto?, la ganadería y otros parches en donde... también con la energía, o sea, ¿cierto?, van a haber parques eólicos. Eso también es un ejemplo de cómo tenemos, ¿cierto?, varias acciones en el mismo lugar. Y tanto para los parques eólicos como para la ganadería, lo que tenemos que hacer es sentarnos y como desgranar un poco el choclo, decir, a ver, bueno, ¿cómo es mi sistema? ¿Qué es lo que necesito aquí? ¿Cierto? ¿Qué es lo que voy a afectar? ¿Qué es lo que no voy a afectar? ¿Qué es lo que tengo que, por qué cosa me las tengo que jugar? Y ahí el último mensaje es pensar en servicios ecosistémicos, no necesariamente en una especie, que es como el funcionamiento. Ya. Sí, estaba José Manuel, Juan y después acá... Ya. ¿Perdón? ¿Queda así? Tiempo para una pregunta, dicen. Okay. Uy. Pero parece que se puede más ya. Bueno, José Manuel sería, si queda tiempo. Gracias, Olga. Pregunta, así como por efecto antrópico, cambio climático, lo que sea, hay especies que desaparecen, algunas se ven beneficiadas con las nuevas condiciones. En nuestro caso particular, el guanaco. ¿Y cuál es, digamos, su opinión científica, ¿cierto? Y la opinión personal que tiene usted con respecto, cuando yo era chico, o muchas otras personas podrán corroborar, cuando caía mucha nieve, acá se morían guanacos y era controlador de la población, digamos, en los inviernos. Hoy día eso no existe y vemos con mucha preocupación los ejemplos como Santa Cruz, donde la población de guanaco está fuera de control y nosotros vamos en esa dirección. Entonces, ¿cuál es su, digamos, qué se hace en general con estos casos y cuál es su opinión? Ya, sabía que me iban a preguntar eso, así que los papers están por ahí. No, estuve leyendo y también instruyéndome con las personas que están haciendo eso, que han hecho esos estudios. Lo primero es, la evidencia muestra que los guanacos, no hay evidencia que diga que los guanacos digamos, están en una población más alta por el tema del cambio climático. Podría ser, no se ha demostrado que así sea hasta ahora, pero ahí nunca se demuestra lo contrario tampoco, ¿cierto? En ciencia como que uno demuestra, no es que no demuestre. Y se cree, la evidencia muestra que los guanacos estarían en ciertos lugares, en mayores poblaciones, porque hay menos depredación por parte del puma, que es su depredador tope, ¿ya? También se ha visto
la relación entre los guanacos y las ovejas, que yo con gusto le puedo mandar esos papers y contactarle. De repente sería súper que esa persona diera charlas acá, que es veterinario del Austral, que trabaja con gente acá en Magallanes, y que el problema que hoy día vemos en la ganadería tiene mucho que ver con la competencia intraespecífica que ocurre entre las ovejas, y que si bien compiten con el guanaco es bueno como para irse por el desvío. El guanaco es capaz de, es mucho más adaptable, entonces puede cambiar si se ve como muy compitiendo con la oveja, puede modificar su comportamiento, y eso se ha visto porque tiene un nicho ecológico más amplio. Entonces no está comiendo todo el día, por ejemplo. El guanaco hace otras cosas, ¿cierto? Está, no sé, pues se aparea, hace su display, juega con hace una serie de cosas que hace que no esté comiendo todo el día, y por lo tanto en esos momentos puede como separarse de la oveja. Entonces hay harta información, yo no soy experta, pero hay harta información que yo creo que ayudaría a tomar mejores decisiones. No estoy diciendo que ustedes tomen mal decisión, estoy diciendo que esa información usualmente está capturada en los papers. Entonces no llega a las personas que necesitan esa información. Mi pregunta va más por los efectos en el ambiente, sobre todo en la pradera, con énfasis en estos años secos, que es un desastre, digamos, los rebrotes y todo. No tanto por la competencia con la oveja, nosotros ya más o menos como que nos habituamos o no, ¿me entiendes? Hay ejemplos claros de estancias que se cerraron en Santa Cruz. Sí, ahí viene la segunda parte. Claro. La casa del guanaco. El tema es la sustentabilidad ecológica con cargas, por ejemplo, en Tierra del Fuego, donde no existe el puma ni ha existido. Correcto. ¿Qué pasa cuando el depredador de los guanacos, que era el invierno, nevador o qué sé yo, que mataba X cantidad de guanacos o los controlaba o no se reproducían, dejó de serlo? Se necesita cazar guanacos. Exactamente. Bueno. Pero no lo prohibimos nosotros. Lo prohibió el SAC, no sé, o la ley Cholito, no tengo idea, pero el punto es que... Sí. Gracias, Olga. Es la verdad. Lo mismo nos pasa con los perros silvestrados en los sistemas agrícolas en los que yo trabajo. O sea, yo creo que cuando se hacen, aquí me van a colgar los ambientalistas, pero no hay, pero bueno, están escuchando por ahí. Esa es mi opinión personal y es la opinión de muchos expertos. Hay ciertos lugares en donde se debiera de hacer una caza controlada, responsable, de guanacos y de perros. Ya. Dieron... Y yo no diría animalista, diría perrista, porque esa gente... O gatista, los gatos también... Pero no importa el daño que le puede hacer a las ovejas. O sea, yo he visto esa experiencia en las viñas que no se imaginan a dónde está todo inundado ahora. Bueno, dieron permiso para un par de preguntas más, pero yo pido que las preguntas sean precisas y las mucho respuestas también. Ya, ok. Por favor, para que debía haber dicho al tiro a la para casa. que demos la oportunidad a un par de personas más, me dijeron. Por favor. Juanma. Gracias. Olga, primero agradecer la presentación, agradecer también que apuntaste con el dedo, dijiste no voy a apuntar con el dedo y que estás trabajando con las viñas, me parece estupendo. Sin embargo, también hacer una reflexión, perdona Grani, pero efectivamente el mundo agrícola está un poquito apuntado con el dedo y por lo tanto, a lo mejor, yo lo dije delante, ha sido un problema nuestro de no visibilizar mucho más lo que sí hacemos. Que hay muchas cosas buenas que hacemos, otras cosas que no tanto y que hay que resolverlas sin duda alguna. Pero también es que somos parte de una biodiversidad, yo también lo comentaba, en nuestro país solamente cultivamos, por lo tanto eventualmente destruimos un poquito el suelo y generamos esa liberación de carbono solo en el 2,4% del territorio. Entonces... Pero el resto no es biodiversidad. Perdón, es que ahí el resto, ahí están los bosques nativos, están los bosques introducidos, están los matorrales, donde no se toca nada, que ojo, también los bosques nativos, si no los trabajamos, también son bosques que se empiezan a morir. Entonces, desde el punto de vista de captación y al final de buscar un balance, porque eso es lo que nosotros también queremos buscar, es decir, ¿sabe qué más? Nosotros efectivamente no nos escondamos, la explotación o los cultivos generan un efecto, no hay duda alguna. La explotación ganadera genera un efecto, pero hay un balance de una pradera, un balance de un bosquete que está en torno a esa pradera y por lo tanto al final es importante medirlo y eso también es un drama que no está medido. El IPCC no mide esto, solo mide los bosques, no mide las praderas, no existe, no mide lo que ocurre en el neto de una plantación frutal. Chile es muy importante en eso, entonces qué importante es también hacerse cargo de hacer mediciones, ser más preciso para poder hacer un análisis y resolver los problemas a partir de data real y no de
Sí, voy a dar un ejemplo. Ideologías. La viña, una viña, porque nosotros hemos medido eso justamente para ver si es que ellos pueden tener incentivos para, así como tiene la industria forestal, porque la industria forestal tiene harto incentivo y la agricultura bien poquito, en general, ¿ya? Una viña tiene 5 toneladas de carbono por hectárea sobre la tierra, ¿ya? Porque como dije, no hemos calculado bien bajo la tierra. Y un bosque nativo tiene 24 toneladas por hectárea. Un bosque nativo, estoy hablando de más encima del Mediterráneo, o sea, boldo, que ya hay peumo, que igual todos sabemos que está medio para el gato. O sea, que no está, digamos, no es así, no es un bosque. Entonces, harta la diferencia. Eso significa que si yo boto el bosque con un plan de corta, básicamente, bueno, planto una viña, pero voy a haber perdido una cantidad importante de carbono. Yo creo que esa es la discusión que se necesita. A mí hoy en día, con los agricultores que yo trabajo, me llaman y me dicen, oye, Olga, ¿sabéis que desgraciadamente el área que decidimos conservar me están apretando acá y tengo que producir no sé cuántas toneladas más de uva? ¿Qué hago? Porque vamos a tener que básicamente sacar un poco de bosque en algún lado. ¿Dónde tú crees que debiera hacerlo para generar menos daño al ecosistema? Eso es lo que yo quiero escuchar. No quiero escuchar que me van a decir que nunca van a tocar nada. O sea, yo no estoy para eso acá. Mi abuelo, que tenía mi mismo apellido porque falleció, agrónomo de toda la vida, fue rector de la Universidad de Chile, fue ministro de Estado. Y yo lo que he aprendido justamente es que estas discusiones así como de un lado a otro no sirven para nada. Y con la agricultura tenemos muchas discusiones, porque pareciera que tenemos datos diferentes. Y aquí, ¿cuál es la solución? Sentarnos. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted mencionó hace un rato, porque las áreas protegidas son harto, son 19% del territorio chileno. Y ahí es donde yo realmente podría decir que hay bastante biodiversidad. Las viñas hoy en día con las que yo trabajo conservan 34.000 hectáreas de bosque esclerófilo. Pero eso es porque en el fondo yo he trabajado con la viña y los agricultores ahí deciden hacer conservación. Imagínense cuánto tienen ustedes? Entonces yo creo, ¿cuántas hectáreas digamos, como bastante prístinas que tienen en sus campos? Bien conservadas, montones. Sí. Sí. Correcto, pero me imagino que hay algunas que no, ¿no? Ya. ¿Ve? Ya. ¿Alguna última pregunta? Entonces voy a ¿Alguna conversar última? con usted más Si rato. no, ya, perfecto. Oye, Olga, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la presentación otra vez.